Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Mateo capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Confesamos juntos. Tú eres el Cristo, el El Hijo Hijo del del Dios Dios viviente. viviente. Mateo Mateo 16, 16, 16. 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión, aunque quieran hacer, si no son los hijos de Dios, si no son escogidos por Dios, es imposible hablar. Sí, parece mentira, pero confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esto solamente pueden confesar y pueden hablar los hijos de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, como sean, como hayan venido en este lugar, en este momento, lo importante es que Dios lo escogió porque son hijos de Dios. Amén. Ustedes son hijos de Dios. Aunque ahora no sepamos bien, eh, pero no importa. Dios está siguiendo el camino hasta este lugar porque nosotros somos hijos de Dios, quien recibimos todo el amor de nuestro Señor. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos, vean los ojos. No miren ni la mascarilla, sino vean los ojos y saluden, saluden. Tengamos una vida de imitadores de Dios. Amén. No sé qué cosa quiere que tengamos, ¿no? Tengamos, ¿sí? Tengamos una vida, ¿sí? Una vida imitadores de Dios. Amén. De parecer a Dios. Parecer, cada vez parecer más a Dios. Amén. Eso es la palabra de la semana pasada. Hoy voy a transmitir la palabra con el título de Vida de Sabios. ¿Sí? Vida de Sabios. Es el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 21, ¿sí? Hoy el apóstol Pablo, si vemos en el capítulo, empezando este libro de Efesios, capítulo 5, nos muestra, ¿sí? Nos muestra que tener una vida de imitadores de Dios, que acá vamos a saludar, parecer a Dios, parecernos a Dios, es una vida de fe correctamente, bíblicamente. Amén. Esto es, no es porque sea algo especial, sino siempre nosotros quienes somos criados por Dios, nosotros tenemos que parecer a Él, sí, parecer a nuestro Padre. Amén. Ustedes también, los hijos, vean, Fernando, Jair. Jair parece que no, pero se parece mucho a su padre, sí, porque aprende de todas las cosas de sus padres, sí, los movimientos, cómo hablar, sí, todas las cosas se aprende del padre. Por eso es algo natural tener un hijo de Dios, es algo natural tener una vida de imitadores de Dios. Amén. Porque Dios es nuestro Padre. Y también está enfatizando que especialmente que nosotros quienes somos y quienes tenemos la identidad amado por Dios, ¿cómo nos amó? Mandó a su Hijo único y murió en la cruz. ¿Por qué? Para redimir nuestro pecado. Amén. No murió porque tenía ganas, sino Él no quería morir, pero tuvo que morir. ¿Por qué tenía que morir? Para limpiar todos nuestros pecados. Amén. Tiene que sentir ese amor. Nuestro Padre mandó a su Hijo unigénito muriendo en la cruz para perdonar nuestro pecado. Amén. Este amor es inmenso. Este amor es incomparable. No podemos comparar por ningún otro amor que haya muerto para limpiar nuestros pecados. Amén. Tiene que tener bien claro un hijo de Dios y un cristiano. Y entonces, este sacrificio de redimir nuestros pecados, esto después se hace una plataforma, ¿sí? Plataforma al saber esta verdad correctamente, al tener grabado, enraizado, naturalizado en nuestro corazón. Entonces, aunque nosotros no queramos, vamos a ser un imitadores de Dios, ¿sí? Porque esto hace una plataforma. Quiero parecer a Dios, sí. Dios mandó a Jesucristo, murió por nuestros pecados. Amén. Y entonces al tener este corazón, vamos a ir pareciendo. No esforzar para parecer, sino automáticamente, pensando este amor de Dios, nosotros vamos pareciendo, vamos imitando, ¿sí? A nuestro Señor. Por eso,
siendo un hijo que recibimos el gran amor de Dios, tenemos que salir. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que salir urgentemente de nuestra oscuridad del pasado, ¿sí? Salir de nuestros costumbres viejos, salir nuestra naturaleza viejas, nuestros malos costumbres, ¿sí? Malos caracteres, malos pensamientos. Tenemos que salir urgentemente de ese estado y tenemos que tener una vida de obtener los frutos de salvar la vida. Amén. Como la luz de Cristo. Amén. Semana pasada yo le dije, en toda la oscuridad, cuando llega la luz, se desaparece la oscuridad, ¿sí? Como esto, nosotros a los lugares donde es oscuro, los lugares donde está lleno de la tiniebla, de la oscuridad, tenemos que alumbrar la luz, amén, alumbrar la luz, pero ¿qué luz? Con la luz de Jesucristo, amén. Justamente a través del capítulo de hoy nos habla que para tener una vida de la luz, entonces para tener una vida de la luz de Cristo y de obtener fruto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y está hablando que tener una vida de no necio, sino tenemos que tener una vida de actuar como sabios, ¿sí? No tenemos que tener una vida de necio, ¿sí? Esto es lo que acabamos a leer. No tener que ser una vida de necio, sino una vida de sabio. Por eso el título de hoy es una vida de sabios, ¿sí? Tenemos que ser sabios. Si nosotros vemos en la Biblia, aparecen muchos libros, ¿sí? Hay 66 libros en la Biblia, ¿sí? Pero una de esos enfatiza una vida de sabios, ¿sí? ¿Por qué? Es muy importante es ser sabios. Por eso enfatiza en 4 libros, como Job, en 3 libros, Job, Proverbios y Eclesiastés, ¿sí? En esos libros totalmente están hablando de cómo tener la sabiduría, ¿sí? Siendo un hijo de Dios, cómo debemos vivir con la sabiduría y con la revelación en este mundo. Y también tener una vida de sabios y de necio. Ustedes tienen que saber que hay muchas diferencias en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué exige tanto tener sabiduría en nuestra vida, ¿sí? Esto es porque en nuestra vida hay mucha diferencia, depende de que vivamos necios o vivamos como los sabios, ¿sí? Si vemos en la corriente del libro Efesios, ¿sí? Si vemos en la corriente del capítulo 5 del libro Efesios, una vida de sabio es una vida de seguir la luz, ¿sí? Ustedes tienen la sabiduría con la palabra, entonces eso es vivir, ¿sí? Vivir y seguir la luz, ¿sí? Es seguir la luz para alumbrar la luz, pero al revés, una vida de necio es una vida que de seguir la oscuridad, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría a través de la palabra, amén, la sabiduría, tiene que pedir la inteligencia, sabiduría, pero eso podemos obtener a través de la palabra, amén. Y entonces hablando más fácil, tenemos que ser sabios porque todos queremos seguir la luz. ¿Quién quiere vivir en los creyentes que están en este lugar? ¿Quién quiere vivir en medio de las tinieblas, en medio de la maldición, en medio del pecado, en medio de la oscuridad? Todos queremos ser la luz, ¿sí? Por eso ustedes, es muy importante qué vida tenemos. Y también la esencia de la vida es totalmente diferente. Por eso nosotros tenemos que seguir una vida para alumbrar la luz de Cristo. Amén. Muchas personas de este mundo viven llevados y engañados por Satanás. Ustedes no nos damos cuenta, pero muchas personas sin darnos cuenta, sin darse la cuenta, son guiados y llevados por Satanás. Y esfuerzan, la mayoría de las personas de este mundo, ¿qué hacen? Esfuerzan para obtener la economía, el poder, ¿sí? La riqueza, como quieran ser. Quieren tener éxitos, ¿sí? Materiales, quieren triunfar en esta vida, quieren obtener poder, ¿sí? Pero siendo un no creyente lo consiguen. Hay muchos que lo consiguen, pero ustedes tienen que saber, esos éxitos en la economía que obtiene sin conocer a Jesucristo, esto parece
por momentáneamente parece que están teniendo y están triunfando, pero una vida de fe, ¿sí? Una vida de triunfo sin la solución de la eternidad y lo espiritual. Esto al final trae un resultado y la maldición preocupante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hablando más fácil, si nosotros no conocemos lo espiritual, ¿sí? Si no conocemos la solución, ustedes si no conocen, después de morir, ahora muero en este momento, si no sabemos el reino de Dios que existe en nuestra eternidad, si no conocemos, en otra palabra, si no conocemos, si no aceptamos el nombre de Jesucristo, aunque ustedes tengan triunfos, tengan millones de dinero, todas las famas, ¿sí? Todas las cosas importantes, eso es todo en vano, ¿sí? Al final eso es peor, nos convierte peor, nos trae maldición y con esto estamos sufriendo. Ya vemos muchas personas de este mundo que están en esta vida. Por eso, Efesios, donde era el primer receptor del libro Efesios, a través del cambio del Imperio Romano, era una ciudad, ¿sí? En la ciudad Efeso era una ciudad que estaba muy desarrollado, ¿sí? Muy desarrollado económicamente, ¿sí? Políticamente, culturalmente. Era Roma, era una ciudad, Roma, dentro de Roma, en Efeso, era una ciudad muy desarrollado en general. Por esta razón, ¿qué tenían los ciudadanos? ¿Sí? Los ciudadanos de Efeso, ¿qué tenían? Tenía el pensamiento de superioridad de otras ciudades, ¿sí? Otros países. Nosotros somos los mejores, nadie nos puede superar. Tenía esos pensamientos, ideologías de superioridad. Y entonces el apóstol Pablo justamente a través del capítulo está hablando que no tiene que llevarse esa cultura, ¿sí? No tiene que seguir esa cultura del Imperio Romano, sino justamente los creyentes de la iglesia de Efeso, peor, siendo un creyente, está hablando que no hay que seguir esa corriente, ¿sí? No hay que seguir esta corriente de esta Roma. ¿Por qué? Aunque tengan la inteligencia de superioridad, ustedes tienen que saber, aunque seamos inteligentes, ¿sí? Parecemos sabios que otras personas, pero lo que tienen que saber es que nosotros no podemos solucionar el problema fundamental de la vida en sí mismo, ¿sí? Solamente a través de Jesucristo, a través de palabra de Dios, nosotros podemos solucionar nuestro problema fundamental y problema en nuestra vida. Amén. Por eso nosotros debemos tener los ojos espirituales que podamos ver la esencia espiritual, ¿sí? Siempre las cosas espirituales. Ustedes no sigan de las cosas que se ven en sus ojos. Es todo engaño de Satanás, ¿sí? Todo en vano. Parece que hay éxito, pero al final eso trae peor resultado, ¿sí? Peor problemas. Por eso les pido, por favor, a través de la palabra de hoy, quiero que ustedes vean todas las cosas espiritualmente. Amén. Ejemplo, parece que, mira, Andy en un poco tiempo va a inaugurar el nuevo restaurante en frente de City Hall, ¿no? Y él, ¿por qué está cambiando de lugar? Y si en Chinchón le iba bien, todo tranquilo, ¿sí? Estaba llenando de dinero. Pero ¿por qué cambia el lugar? Porque él tiene el corazón de deseo de venir los domingos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y entonces lo que hizo es, vamos a conseguir un lugar donde no abra un domingo. Y entonces City Hall es ideal, porque ahí es todo trabajadores, empresas, y entonces domingo no hay muchos movimientos. Y entonces él, con ese deseo, ¿sí? De escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Está dando la prioridad a la palabra de Dios. Amén. Porque él sabe, si nosotros no sabemos lo espiritual, si no escuchamos la palabra, aunque gane mucho dinero, ¿para qué sirve? Los creyentes que saben esa verdad, eligen así, pero ustedes vean, pero parece que él, si no abren los domingos, piensa que van a tener menos ingreso. No, ustedes experimenten, después vean,
le va mucho mejor, ¿sí? No importa. Por eso nuestra prioridad es el culto, tiene que ser. Amén. Siempre tenemos éxito. ¿Y dónde comienza el éxito de un cristiano? Éxito, ¿sí? Espiritual es a través del culto. Amén. Eso es lo que estamos repitiendo todo el tiempo. Restauración del culto. Este momento parece que están sentados. No sé qué estoy haciendo. Me exigieron a traer, pero no. Esto es, ¿sí? Esto es la obra de Dios, ¿sí? Para que ustedes tengan éxito en esta vida. Amén. Quiero que concentre la palabra, ¿sí? Por eso un culto dominical nunca tiene que fallar, tiene que venir, ¿sí? Yo lo veo a Eduardo. Yo al principio pensé que Eduardo iba a venir 2 o 3 veces, no iba a venir más. Pero Eduardo nunca falta, ¿sí? Lo estoy matando. No, pero Eduardo es fijo. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Y los martes, él hace muchas preguntas también, ¿sí? Y él desea conocer más de la palabra de Dios. Eso es tener una vida espiritual. Amén. Entonces, como Eduardo viniendo aquí y escuchando la palabra continuamente, al final, en un momento, él no hizo nada, pero tiene ya crecido espiritualmente. Amén. Eso es la bendición, es la bendición. No es que nosotros hacemos, solo quedemos pegados, ¿sí? No traten de hacer algo, sino quédense pegados en la iglesia, ¿sí? Aunque duerma, que le dije, si quieren, si tienen sueño, vengan a la iglesia, duerman aquí. Yo no le voy a decir, no le voy a despertar. Si tienen que trabajar, trabajen ahí atrás, ¿sí? Si quieren hablar, hablen ahí atrás, sin molestar a la gente. Amén. Como esto, vengan, ¿sí? Quédense pegados y entonces ustedes van a experimentar la gracia, ¿sí? Y la bendición de Dios. Amén. Por eso es muy importante mirar todas las cosas espiritualmente. Si alguien me haga algún daño, no insulte a esa persona, ¿sí? Sino ustedes oren por esa persona. Vea con los ojos espirituales. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy puedan obtener la respuesta de tener una vida de sabio para agradar a nuestro Dios. Amén. Punto 1 es sabiduría de aprovechar bien el tiempo. Vamos a leer todos juntos, libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Leemos todos juntos. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Apóstol Pablo, antes que nada, está hablando que la característica de una vida sabio no es vivir una vida con el sentimiento y de la actuación impulsiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Una vida sabio no es vivir una vida de sentimientos, ¿sí? Estar triste y cuando estoy feliz y estoy muy feliz, contento, cuando me sale algo mal, estar triste, sino no es alguna actuación impulsiva, sino que ustedes vean, en el versículo dice, la palabra sale, mirad, pues con diligencia como andéis. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir que debemos tener una vida despierto, ¿sí? Una vida despierto espiritualmente, amén. ¿Y qué más? Debemos saber distinguir a lo espiritual, amén. Ustedes tienen que saber cuál es lo espiritual, cuál es no espiritual, cuál tenemos que hacer, cuál no tenemos que hacer. Eso es tener los ojos abiertos espiritualmente, amén. Decidir, ver todas las cosas espiritualmente. Si nosotros, ¿cuál es el problema? Si nosotros no tenemos la distinción espiritual, si no podemos diferenciar lo espiritual o no, ¿qué pasa? Esa persona, en vez de alumbrar la luz de Cristo, ¿sí? Al revés, hacemos un papel de esconder la luz de Cristo. Amén. Por eso todo el momento hablamos, tenemos que transmitir buenas influencias espirituales. Amén. Nosotros siendo un cristiano, para alumbrar la luz, ustedes tienen que hacer el papel, tienen que distinguir lo espiritual o no, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a nuestro trabajo
y hay muchos no creyentes. Si nosotros actuamos como esta persona de este mundo, entonces no podemos transmitir lo espiritual, ¿sí? Si actuamos peor que un no creyente, no podemos invitar a la iglesia, ¿sí? No podemos transmitir la palabra. ¿Qué va a decir? Vamos a la iglesia, dice, sí, anda tú primero, cámbiate tú primero y ven a hablarme de la Biblia. Así es, por eso nosotros no, para no hacer el papel, ¿sí? De esconder la luz de Cristo, tenemos, para alumbrar la luz de Cristo, tenemos que saber diferenciar lo espiritual o no espiritual. Amén. Por esta razón, ustedes tienen que saber por qué han llamado en este culto en español y estar medio de este entrenamiento y en medio de la palabra del púlpito. ¿Sí? Ustedes tienen que saber. Hoy vino de Bangladesh un creyente, un amigo. ¿Sí? Vino un amigo que se llama Nasir, ¿sí? Nasir. Es que a mí me cuesta mucho memorizar nombre. Ya el domingo que viene ya conozco el nombre, ¿sí? Nasir. Nasir es de Bangladesh. Es Bangladesh, ¿no? ¿Cómo es? Bangladesh, pero es Bangladesh. Bueno, bangladesianos como quieran hablar, de Bangladesh, ¿no? Pero él vivió como 5 o 6 años en Ecuador y tiene nacionalidad ecuatoriana. Así que y yo cuando lo vi, más que de Bangladesh, se veía como latino. Le dije, tú eres un latino. Y también habla muy bien español, ¿sí? Y entonces, ¿por qué Nasir vino en este domingo, hizo venir? Hace dos semanas que llegaste a Corea, ¿no? 2 semanas. ¿Y por qué conoció? Él es de Tongjin, ¿sí? Tongjin. Y conectamos a través del asistente pastor Manjik del culto japonés. ¿Y por qué nos hizo conocer y envió en este lugar, hasta este lugar? Y encima un domingo en este lugar, para que él escuche y esté en la corriente de la palabra de la iglesia del culto en español. Amén. Para que escuche la palabra. Porque Dios quiere, te trajo en este lugar. Y no solo él, sino todos ustedes, todos los latinos americanos, los creyentes que están en este lugar. ¿Por qué vino desde tan lejos hasta este lugar? Y este lindo domingo, hoy es lindo para dormir, sí, porque hace frío. ¿Y por qué trajo hasta aquí y estar sentado aquí? Para que ustedes sigan la corriente de la palabra de la iglesia y igual del culto en español. Amén. Y también que experimenten y esta palabra en sus campos, ¿sí? Y quiere que experimente cómo se cumple la palabra de Dios que escuchan hoy en este momento. Amén. No es escuchar terminar, ustedes tienen que experimentar, ¿sí? Esta palabra del púlpito es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra del pastor principal, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple 100% en nuestros campos. Amén. Por eso tienen que aferrar la palabra y experimenten y vean cómo se cumple. Por eso es muy importante concentrar en la palabra del púlpito dominical. Amén. Concentren, porque como le dije el domingo pasado, las respuestas a cada uno le llegan en diferentes formas y en diferentes palabras, en diferentes horarios. Amén. Por eso concentren. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra nos va a guiar esta semana que viene, ¿sí? Esta semana que vamos a vivir, tiene que aferrar la palabra, si no nosotros nos caemos y somos engañados por Satanás y el diablo. Por eso tenemos que aferrar esta palabra para seguir con fuerza en la palabra nuestras vidas, en nuestros campos. Amén. Quiero que todos los creyentes del culto en español siempre tengan esta corriente de la palabra del púlpito. Amén. Volviendo del tema, apóstol Pablo nos está hablando también para que nosotros vivamos como hijos de la luz y para tener una vida de agradar a Dios, ¿sí? Y también tener una vida de obtener fruto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener una vida de sabio, ¿sí? Nosotros debemos vivir una vida de sabio. ¿Por qué? Así podemos vivir como hijos de la luz
y también podemos tener una vida de agradar a Dios, y también podemos tener una vida de obtener los frutos, ¿sí? Y entonces, y esta sabiduría es saber qué es, justamente hoy está hablando. Y esto es ser sabio, esta sabiduría ¿qué es? Es saber aprovechar bien el tiempo, amén. Saber aprovechar el tiempo. Quiere que nosotros aprovechemos el tiempo que Dios nos permitió en este momento, amén. Ustedes saben, a ustedes saben, Dios quiere lo que quieran hacer a ustedes, ¿sí? Ustedes saben, por eso quiero que no pierdan y aprovechen este tiempo. Depende de cómo lo utilicemos, podemos ser utilizados para la ampliación de Dios o no somos utilizados, ¿sí? Somos instrumentos de Dios. Depende de cómo aprovechemos en nuestro tiempo y el tiempo de Dios, nosotros podemos ser utilizados como obreros o no como obreros para la ampliación del reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Una vez que no aprovechamos este tiempo que nos permitió Dios, se termina. No hay, bueno, Dios dará otra oportunidad, pero ustedes tienen que aprovechar. ¿Y este tiempo qué es? Escuchar la palabra y concentrar en la palabra. Amén. Estar en medio de entrenamiento. A ninguno le gusta, ¿quién le gusta entrenamiento? ¿Sí? Toda la palabra que entra entrenamiento es feo, ¿sí? Que sea físico, lo espiritual, es costoso, tenemos que invertir tiempo, ¿sí? Invertir cosas, invertir la economía, ¿sí? Es costoso. Pero ustedes vean, no pierdan esta oportunidad, ¿sí? Venir a escuchar la palabra y de estar entrenamiento en la palabra de Dios. Amén. Espero que ustedes puedan aprovechar y puedan tener el resultado de 30, 60, 100%, 100 veces. Amén. Especialmente el apóstol Pablo está hablando que tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque es justamente porque los días son malos. Está hablando porque son malos. ¿Qué quiere decir? Días son malos. Esto quiere decir que es el tiempo donde nos ataca concentradamente Satanás y el diablo, ¿sí? Porque ellos continuamente concentran para atacar a nosotros, ¿sí? Justamente ustedes peor, a los creyentes más. Ustedes saben, a los no creyentes no ataca Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ellos viven como quieren Satanás. Pero atacan a ustedes, a los creyentes, porque ustedes no viven como quiera que viva Satanás. Ustedes quieren vivir como dice la palabra de Dios. Y entonces Satanás continuamente ataca. Eso quiere decir los días son malos, ¿sí? Estos días son malos porque, ¿qué quiere decir? Que Satanás concentradamente nos está atacando todo el tiempo. Cuando se despierta, no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? ¿Sí? Quédate dormido. Estás cansado. ¿Sí? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Encima le hace poner la ofrenda. Peor, no voy. Sí, Satanás continuamente nos engaña y nos hace suceder cosas, ¿sí? Para que nosotros no podamos ir a la iglesia y no podamos concentrar en la iglesia. O alguno con esfuerzo viene y aquí en el culto caen en el culto, empieza a pensar otras cosas. Ejemplo, Hilda dirá, apagué el calefón, la calefacción que sale en Corea, el gas es carísimo, si no lo apagué soné, ¿sí? Como esto nos hace perder, nos desconcentra en otras cosas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo hambre, tengo que ir a comer urgente, ¿sí? Yo también, ustedes se ríen por mí, ¿no? Como esto, Satanás, días malos quiere decir esto, ¿sí? Satanás, como sea, nos distrae para que no podamos concentrar en la palabra de Dios. ¿Por qué Satanás está tan apurado? ¿Por qué está concentrando? ¿Por qué? Cuando llega Jesucristo, el trabajo, ¿sí? El trabajo de ellos ya se termina, no pueden hacer nada. Por esta razón, Satanás, como sea, esfuerzan y concentran para que no sean transmitido el Evangelio, ¿sí?
Ustedes tienen que saber. Y esto es la gracia de Dios, venir en este lugar y escuchar la palabra de Dios. Amén. Nosotros no nos tenemos que olvidar quiénes somos obreros que trabajamos en el tiempo que nos permitió a nosotros. Amén. No se olviden, este es el tiempo de trabajar. No lo dejen para atrás, ¿sí? No lo dejen para otro día. Hoy es el domingo y es el domingo para venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. No pierdan. Una vez cuando pierden ya se terminan. La gracia que tienen que recibir ya se pierden. Quiero que ustedes desafíen, ¿sí? Por eso en Juan, vamos a leer todo junto Juan, el libro Juan, capítulo 9, versículo 4. Vamos a leer todo junto. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. ¿Qué quiere decir? Que debemos aprovechar bien el tiempo, ¿sí? En el horario exacto de Dios. Porque, ¿qué dice? Ustedes, aunque dejen, cuando llegan, si pierdan ese momento, si no aprovechan ese momento de trabajar, ya después o a la noche, ya, aunque ustedes quieran aprovechar, ya no hay, ya se pierde, ¿sí? Por eso en nuestra iglesia, ustedes tienen que saber, el año en nuestra iglesia es comienza desde el primero de diciembre. ¿Por qué? Desde el noviembre ya se finaliza todos los ministerios de cada departamento y el 1 de diciembre hasta el último de diciembre ya entran en preparación del cambio, ¿sí? Cambio de trabajo, cambio de la devoción, y por eso ya está quedando poco día. Y justamente uno de estos días, hoy, ¿qué empezamos? Hoy empezamos el entrenamiento intensivo del Comité de Multicultura, ¿sí? Amén. Y ustedes tienen que saber, aquí, la familia de Fernando, Máxima, y hoy no puedo venir porque está rindiendo el topic, Andrés, ellos desafiaron para este entrenamiento durante el mes. ¿Por qué? Porque ellos están desafiando, porque es el horario de aprovechar el tiempo de entrenamiento. Amén. Por eso quiero que oren por ellos, ¿sí? Porque este entrenamiento no es fácil, ¿sí? Es para obreros coreanos, también es muy costoso. Y aparte de ellos, 11, ¿cómo es? Los trabajadores coreanos, obreros coreanos, también van a participar, ¿no? En nuestro culto, 16 personas vamos a participar en este entrenamiento, ¿sí? Quiero que oren, que durante este mes nosotros podamos terminar en gracia de Dios y, ¿sí?, para que nos dé la sabiduría, la revelación de Dios, para que este entrenamiento sea un tiempo de cambio en nuestra vida. Amén. Quiero que ore continuamente. Ustedes tienen que saber que el cargo y el trabajo de la iglesia es paso de la bendición. Amén. El pastor principal siempre dice esta palabra. Nosotros queremos recibir la bendición, la gracia de Dios. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. ¿Por qué es esta palabra? Aunque si yo no quiera hacer, ¿sí? Tengo ganas de dormir, estoy cansado, pero si yo tengo un cargo en la iglesia, no puedo faltar, no puedo no hacer, porque si no lo hago yo, se derrumba, se cae todo el sistema, ¿sí? Y entonces ustedes, el año que viene, algunos de los multiculturas creyentes también van a tener su cargo, ¿sí?, en este culto. Y entonces, a través de ese cargo, a través de ese trabajo, ustedes pueden recibir más bendiciones y pueden continuar una vida de fe correctamente. Amén. Por eso yo ya voy a nombrar. Entonces ustedes, si ven su nombre, no me vengan a quejar, ¿sí? Sino, piense que es la palabra de Dios. Y yo quiero recibir la bendición. Voy a seguir entonces, ¿sí? Quiero que ustedes lo reciban como la palabra de Dios. Amén. Amén, Eduardo. Cuando nosotros decidimos y desafiamos para el crecimiento de la fe, ¿sí?,
nos llena el Espíritu Santo, ¿sí? Nos llena, lleno del Espíritu Santo. No hay espacio para entrar Satanás del engaño, amén. Por eso tenemos que estar despiertos y estar en palabra. Ya no hay espacio. Satanás, aunque quiera entrar, no hay espacio, porque estamos bien armados en la palabra de Dios, amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, finalizando esta etapa del año 2022. Quiero que terminemos el trabajo de Dios correctamente y que nosotros podamos tener el año 2023 de obtener grandes frutos a través de la devoción en la iglesia. Amén. Punto 2 es la sabiduría de entender la voluntad de Dios. Vamos a leer todo junto el libro de Efesios capítulo 5, 17 al 18. Leemos todos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Apóstol Pablo está hablando que para tener una vida de sabio, lo más importante es saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, para entender cuál es la voluntad de Dios, entonces, Señor, Dios, ¿cuál es su voluntad? Quiero entender su voluntad. Para entender esto, lo que tenemos que es recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Recibir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que dice de la revelación, que es la voluntad de Dios. Y si vemos por eso en 1 Corintios, vamos a leer todo junto, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, leamos todos juntos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. El Espíritu Santo, ¿sí?, nos hace saber, nos revela, ¿sí?, hasta lo profundo de Dios. Amén. Por eso tenemos que recibir llenura del Espíritu Santo, estar siempre lleno del Espíritu Santo. Al estar así, lleno del Espíritu Santo, podemos entender la voluntad de Dios. Amén. Entonces, volviendo del tema, para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, al recibir la llenura del Espíritu Santo, podemos aprovechar bien el tiempo sin perder el tiempo. Amén. Ahí vamos a ser guiados por Dios. Y también vamos a ser utilizados para lograr la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. También, si vemos en el capítulo, para tener mejor entendimiento de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Ustedes acaban de leer, apóstol Pablo da la parábola de no embriagarse, ¿sí? No embriagar. Si estamos embriagados, ¿qué dice? No podemos utilizar nuestra fuerza, ¿sí? Acá algunos tienen alguna experiencia de estar borrachos, y cuando están borrachos, ¿qué pasa? No soy yo, es otra persona. Quiero ir para allá y se van para la izquierda, ¿sí? Para la derecha. Por eso el apóstol Pablo, para dar este entendimiento, ¿sí?, cuando nosotros estamos embriagados, ¿sí?, somos dominados a través de la fuerza del alcohol, ¿sí? Es la fuerza del alcohol. Pero como esto, en vez de llenar el alcohol en nuestro cuerpo, si lo llenamos con la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo va a ser? Vamos a ser dominados por la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Por Dios nosotros, aunque queramos ir un camino de fracaso, Dios dice, ¿qué haces? A la bendición, ¿sí? Como esto, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos guía en los buenos lugares. Amén. Dios nos da la bendición.
Amén. Por eso si estamos embriagados con el Espíritu Santo, vamos a vivir una vida, ¿sí? Una vida muy feliz y no de necio. Por eso, para estar lleno del Espíritu Santo, al estar lleno del Espíritu Santo, podemos vivir una vida de sabios. Amén. Por eso ustedes, por eso oren. Cuando oren, Señor, danos lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces este lleno del Espíritu Santo, ¿cómo podemos recibir? Es fácil. Al aceptar el nombre de Jesucristo, en ese momento entra el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes aceptan sinceramente, con el corazón, si aceptan a Jesucristo, ¿sí? Entra el Espíritu Santo y permanece el Espíritu Santo hasta la eternidad. Amén. En Juan 14:16 dice, vamos a leer juntos 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El otro consolador es el Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros estemos eternamente juntos para siempre. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo podemos tener una vida de recibir el Espíritu Santo? Como acabo de decir, podemos recibir, tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo a través de ¿qué? A través de la palabra y a través de la oración y a través del evangelismo. Amén. Si nosotros estamos en medio de la palabra, hoy, este momento es estar en medio de la palabra y en medio de la oración y en medio de transmitir el evangelio, transmitir la palabra de Dios, ustedes, aunque quieran o no, va a estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Por eso, quiero que estén en la palabra, en oración, en evangelismo. Amén. No descansen. Ustedes pueden descansar todo lo que quieran, pero dejar de hacer estas tres cosas no lo hagan, ¿sí? Continúen. Y entonces va a estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto quiere decir, al estar lleno de la palabra, lleno de la oración y lleno del evangelismo, es el estado de estar lleno del Espíritu Santo. Por eso justamente el momento de estar lleno del Espíritu Santo es cuando nosotros declaramos el nombre de Jesucristo. Amén. Transmitir la palabra, declarar el nombre. Quiero que ustedes desafíen esta semana, ¿sí? Transmitir la palabra a Jesucristo que yo conozco, Jesucristo que me dio la gracia, Jesucristo que me dio la salvación. Por eso tener una vida de testigo hasta fin de la tierra. Amén. Tenemos que ser testigo hasta fin de la tierra. Esto es la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Todas las cosas que hagamos es por el evangelismo, es para salvar las almas. Amén. Desde hoy, como le dije, comienza el entrenamiento intensivo del Comité Multiculturas. Esto es el primer entrenamiento, ¿sí? Es el primer intento que estamos haciendo en la iglesia Yewon, ¿sí? Esta es la oportunidad de estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Si algunos, no es tarde, si algunos quieren participar, hoy sube con nosotros a las 2 y podemos participar, ¿sí? Pero no es a la fuerza, ¿sí? Entrenamiento nunca es por la fuerza, sino es voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente. Y entonces ustedes van a experimentar, ¿sí? Van a experimentar la gracia y la bendición, ¿sí? Y van a tener una vida de sabios. Amén. Quiero que ustedes no pierdan el tiempo y que puedan aprovechar bien el tiempo que Dios nos está dando. Amén. Quiero que ustedes desafíen y después, al estar entrenado, nosotros podemos ir a los lugares para transmitir la palabra de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes de la iglesia, del culto en español, que la obra del Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que nosotros podamos finalizar hasta último momento este entrenamiento intensivo y que todos podamos tener la respuesta de disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias en este día.
Gracias por poder compartir una vez más su palabra. Señor, gracias por dirigirnos a este lugar. No estar en otro lugar, sino gracias por estar en el lugar de escuchar su palabra. Señor, háganos de no perder el horario de la oportunidad permitido en nuestra vida y que podamos utilizar el tiempo correcto de dejar los frutos como obreros de la luz. Y Señor, también podamos tener la sabiduría de entender la voluntad de Dios y saber cuál es una vida de lleno del Espíritu Santo de la palabra. También, Señor, háganos estar llenos de la palabra, llenos de la oración y llenos del evangelismo. Señor, le pedimos toda la gracia y la gloria y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la ofrenda. Fernando, ¿puede ayudar?